Charles Dickens, el narrador que dio voz a los olvidados y encendió la conciencia del mundo. Charles John Upham Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, una ciudad portuaria del sur de Inglaterra donde los barcos, los muelles y el bullicio comercial llenaban el aire con un aroma salado y un rumor constante. Desde niño, Charles mostró una sensibilidad aguda, casi dolorosa, hacia todo lo que lo rodeaba. Escuchaba conversaciones ajenas como quien descifra un misterio, observaba los gestos de las personas, las calles, los objetos, como si fueran piezas de un rompecabezas humano que deseaba comprender. Su familia lo describía como un niño soñador, curioso y extraordinariamente atento. Su infancia, sin embargo, estuvo marcada por la fragilidad económica. Su padre, John Dickens, era un empleado de la Marina Británica, amable y carismático, pero también impulsivo y negligente con el dinero. La familia se mudó constantemente de un lugar a otro, intentando adaptarse a los vaivenes económicos. A pesar de esos esfuerzos, en 1824 la situación se tornó insostenible, y John Dickens fue enviado a la cárcel de deudores en Marsalsea, un lugar oscuro donde se mezclaban la pobreza, el dolor y la desesperanza. Tenía apenas 12 años cuando Charles vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida. Mientras su familia sufría el encierro, Charles fue retirado de la escuela y enviado a trabajar a una fábrica de betunes, Warren's Blacking, donde pasaba largas horas pegando etiquetas en frascos, rodeado de suciedad, ratas y el olor penetrante del betún. Aquello marcó profundamente su alma. Se sintió abandonado, humillado, reducido a una sombra. Años más tarde, convertiría esa experiencia en una fuente de inspiración literaria. Los niños explotados, los trabajadores exhaustos, los pobres invisibles que poblaron sus novelas nacieron de ese dolor, de ese recuerdo que jamás lo abandonó. Tras la liberación de su padre, Charles pudo volver a la escuela, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Comprendió que Inglaterra no era solo el país de la revolución industrial y el progreso, sino también el de la injusticia, la hipocresía y la desigualdad aplastante. Esa conciencia lo acompañaría toda su vida. En su juventud, Dickens trabajó como aprendiz en un bufete de abogados y luego como taquígrafo parlamentario. Ese trabajo le permitió conocer de cerca los engranajes del poder, las intrigas políticas y los debates que decidían el destino del país. Su oído atento y su mirada crítica encontraron allí un material invaluable. Comprendió cómo la sociedad se sostenía sobre estructuras complejas donde los más vulnerables eran casi siempre olvidados. Esos años lo formaron como cronista, observador y finalmente como escritor. Su carrera literaria comenzó con pequeños textos humorísticos firmados bajo el seudónimo Voz, publicados en periódicos londinenses. Tenían gracia, ingenio y una capacidad única para retratar la vida cotidiana. El público los adoró. En 1836 publicó Sketches by Voz, y ese mismo año recibió una propuesta que cambiaría su destino: escribir una serie de episodios mensuales que acompañarían ilustraciones sobre un club deportivo inventado. De esa tarea nació Los papeles póstumos del Club Pickwick, una obra que lo catapultó a la fama de forma inmediata. Dickens, con apenas 24 años, pasó de ser un periodista más a convertirse en la voz literaria que todo Reino Unido quería escuchar. El éxito le abrió puertas, pero también le otorgó libertad creativa. Ya no estaba obligado a escribir simplemente para entretener, podía usar la literatura para denunciar, conmover y transformar. Y eso hizo. En 1838 publicó Oliver Twist, una novela valiente y desgarradora sobre un niño huérfano atrapado en la maquinaria cruel de la pobreza urbana. La obra indignó a muchos sectores conservadores, pero conquistó el corazón del público y reveló el verdadero poder de Dickens: mostrar la realidad social con una fuerza narrativa inolvidable. Los años siguientes fueron un periodo de intensa creatividad. Charles se casó con Catherine Hogarth, con quien tuvo 10 hijos, y publicó novelas que hoy son pilares de la literatura universal: Nicholas Nickleby, La tienda de antigüedades, Barnaby Rudge y Martin Chuzzlewit. En todas ellas exploró la condición humana con humor, ironía, compasión y una capacidad casi cinematográfica para construir escenas que parecían saltar del papel. Pero fue en 1843 cuando Dickens creó una de sus obras más influyentes, A Christmas Carol, cuento de Navidad. Lo escribió en pocas semanas, movido por la frustración ante la indiferencia social hacia los pobres y por su propio deseo de escribir algo que tocara el corazón de todos. La historia de Ebenezer Scrooge, los fantasmas y el pequeño Tiny Tim no solo definió la Navidad moderna, sino que cambió la forma en que la sociedad inglesa entendía la compasión, la caridad y la empatía.
Ningún escritor había logrado un impacto moral tan profundo con un cuento. A medida que avanzaban los años, Dickens se convirtió en una figura pública influyente. Realizaba lecturas públicas de sus obras, llenando teatros enteros. Su voz, poderosa y teatral, hacía llorar y reír a la audiencia como si estuvieran viviendo las historias en carne propia. Sin embargo, detrás del brillo había tensiones, su matrimonio se deterioró, su vida personal se volvió tormentosa y su salud comenzó a resentirse por su ritmo de trabajo incansable. En 1859 publicó Historia de dos ciudades, una novela que exploraba los excesos de la revolución y la redención personal. Poco después escribió Grandes Esperanzas, otra obra maestra que ahondaba en la ambición, la inocencia y la madurez. Su capacidad para crear personajes memorables, Pip, Sidney Carton, David Copperfield, Ebenezer Scrooge, parecía inagotable. A pesar de su éxito, Dickens no se retiró a una vida tranquila. Viajó extensamente, escribió sin descanso y continuó denunciando injusticias. Fundó un hogar para mujeres en situación vulnerable, impulsó reformas sociales y usó su fama para combatir la explotación infantil y las condiciones inhumanas de las fábricas. Para él, la literatura tenía un propósito moral, debía mejorar el mundo. En 1865 sufrió un accidente ferroviario que afectó gravemente su salud. Aunque logró recuperarse parcialmente, su cuerpo ya no podía soportar las exigencias de su ritmo de trabajo. Aún así, siguió escribiendo, ahora con un tono más oscuro y melancólico. Su última novela, El misterio de Edwin Drood, quedó inconclusa, como si la propia muerte hubiese cerrado el libro antes que él. El 9 de junio de 1870, Charles Dickens falleció en su casa, rodeado de familiares. Tenía 58 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en el Rincón de los Poetas, un honor reservado a los más grandes de la literatura inglesa. Hoy, Charles Dickens es mucho más que un novelista, es una conciencia moral, un faro humanista que ilumina la historia de Inglaterra y del mundo. Sus palabras dieron dignidad a los más pobres, denunciaron los abusos del industrialismo y conmovieron a millones de lectores. Sus personajes siguen vivos porque Dickens sabía mirar a la humanidad con una mezcla única de compasión, humor y verdad. Le preguntaron una vez por qué escribía sobre la pobreza y la injusticia. Respondió con humildad: porque nadie debería ser invisible. Y así, Charles Dickens se convirtió en el narrador eterno de los olvidados, el escritor que transformó el dolor en esperanza y la realidad en una llamada a la empatía que aún resuena en cada página.